El primer tema de este curso de desarrollo web para startups comienza explicando qué es el Full Stack Web Development. Básicamente vamos a ver qué es un desarrollador de Full Stack. Y bueno, aquí tengo dos definiciones. La primera dice que es un programador con un perfil técnico muy completo que conoce bien tanto lo referente a backend como lo referente a frontend, se maneja en sistemas y sabe entender. Es una definición algo general que la tomé de la página de desarrollo de Vancomer, BBVA Vancomer. Y la segunda es una definición un poco más fácil de procesar, menos concentrada o menos resumida, y dice que un full stack web developer está familiarizado con todos los niveles de la pila, tiene una visión distinta, ni tan general ni tan precisa en un solo aspecto. Este tipo de desarrollador entiende cómo funciona todo de abajo arriba y despliega la capacidad de poder anticiparse a los inconvenientes. Básicamente, un desarrollador de full stack es un desarrollador que maneja todos los temas necesarios para hacer el desarrollo, en este caso centrado al área web. No significa que sepa hacerlo todo, absolutamente todo. De una vez estamos definiendo nuestro marco de trabajo en lo que es el área web. Quizá algunos que también son full stack pueden implementar aplicaciones para celulares, ya sea Android, ya sea iOS. Y básicamente se trata de alguien que tiene la capacidad de coordinar todo el trabajo desde, como bien lo dice en la segunda definición, no es un experto en un área, sino sería un desarrollador de HTML, de CS3, de PHP. Entonces no es un programador específico de un solo sistema, un solo lenguaje. Tampoco es un desarrollador que se la sepa, que sepa hacerlo todo. Hay cosas que no necesariamente las sabe, pero tiene la capacidad de entender lo que está sucediendo en estos entornos de programación y puede aprender de forma muy rápida lo que es un nuevo lenguaje, un nuevo framework, una nueva librería, y eso le da la capacidad de tomar este tipo de proyectos desde un punto más general y más amplio. Entonces aquí tengo una imagen. Aquí vemos muchísimas tecnologías que se utilizan para el desarrollo web. Tenemos obviamente lo que es la pila básica, HTML5, CS3, bueno, jQuery, que mucha gente confunde con JavaScript, que no es lo mismo. Como comentaba, también tenemos Android, iOS, porque a lo mejor algunas veces queremos implementar los servicios que tenemos en la web, procesar algún tipo de API, de API, para comunicarnos con las aplicaciones nativas del celular, y también podemos programarlas. Una vez que conocemos cómo funciona el sistema del lado del servidor, solo es obtener la información y presentarla de una forma bonita y conveniente para el celular, pero toda la información normalmente la enviamos desde un servidor, un servicio, y ese servicio es parte del full stack. Y bueno, también tenemos muchísimas herramientas disponibles, muchísimos lenguajes, frameworks, librerías que utilizamos para el desarrollo, y todo esto es lo que maneja un full stack web developer. Es un campo muy amplio, es muy difícil encontrar a un desarrollador que lo maneje todo, al menos en un principio básico, pero tampoco es imposible. Es relativamente fácil entender cómo funciona, porque muchísimas de estas tecnologías se relacionan de una forma muy ligada unas con las otras, y eso nos permite entender cómo funciona la estructura de una aplicación web y manejar todas las soluciones. Entonces, en la primera definición nos decía que un full stack maneja el backend y el frontend. Entonces hay que definir también estas dos partes. El frontend es el programador que hace lo que está en el navegador web, lo que vemos como la página como tal.
Y entonces nosotros vamos a tener una pila básica o un conjunto de tecnologías básicos que están en el navegador, ya sea Chrome, ya sea Firefox, ya sea Edge. Estas tres tecnologías son HTML5, CS3 y JavaScript. Y también como es la parte visible del programa o de la parte visible del sistema, normalmente pensamos que el desarrollador frontend es un diseñador más que un programador. En realidad hay muchas cosas que se pueden hacer en el lado del cliente, en el lado del navegador, que están muy relacionadas con el diseño del sistema, con la programación del sistema. Sin embargo, como es lo que está visible, lo que está digamos interactuando el usuario con nuestra aplicación, hay que saber hacer un buen diseño y saber manejar esta parte visual. Luego viene el backend, que es como tal la programación del lado del servidor. Nosotros tenemos una aplicación y por supuesto esta aplicación guarda la información en la base de datos, la procesa, realiza pues ciertos algoritmos. Por ejemplo, en Facebook nosotros hacemos nuestras publicaciones y Facebook se dedica a clasificarlas por el orden de relevancia que supone. Nosotros queremos ver las mismas publicaciones y nos las muestra. Por ejemplo, otro caso muy común es el caso de las páginas que están hechas con WordPress, donde nosotros entramos en nuestro panel de control, nuestro sistema de administración, escribimos las notas, el contenido, y la página los guarda. El sistema en realidad guarda y procesa y nos dice pues si hay comentarios, si hay entradas relacionadas, las puede ordenar por fecha, por autor. Entonces todo este proceso de definir cómo se trabaja con información en el lado del servidor es lo que le llamamos backend. Por supuesto se puede volver más complejo. Podemos hacer búsquedas en tiempo real, podemos hacer minería de datos, podemos hacer desde una simple clasificación como tipo Amazon o eBay, que nos dan las sugerencias en base a lo que otras personas han comprado y que se parece a nuestros gustos, lo que nos recomienda comprar como paquete. Entonces realmente el manejo de información es lo que tenemos que hacer en el lado del backend. Y por supuesto eso no solamente tiene que ver con programación como tal, de que haga un programa, sino además tiene que lleva muy de la mano lo que es el diseño de la base de datos, saber cómo funciona una base de datos, saber si va a ser un SQL o un no SQL, que viene de base de datos relacional o no relacional. Tenemos por ejemplo bases de datos no SQL como la más famosa en estos momentos viene siendo MongoDB, pero tenemos a Redis, tenemos Solar, tenemos el CouchDB, tenemos Cassandra, que es lo que utiliza Facebook, tenemos algunos otros como React, tenemos muchísimas bases de datos, cada una con su objetivo y su forma de trabajar. Entonces también hay que saber decidir qué es el mejor manejo de datos que podemos ofrecerle a nuestro servidor, y en base en eso decidir si vamos a usar NoSQL o SQL tradicional, las ventajas, las desventajas. Y hay que tener toda esta información, además de saber cómo se monta en un servidor, cómo hacer escalabilidad, cómo hacer distribución de carga. Entonces es mucho más que solo programar, es cómo mantener y cómo gestionar todo un sistema de desarrollo. Y bueno, para muchísimas empresas, sobre todo las que están iniciando como una startup, el término full stack developer significa la persona que se va a encargar de todo. Normalmente una empresa de este tipo tiene tres personas clave. Una de ellas es la administrativa, la que tiene la idea y sabe venderla y sabe estructurarla y nos dice que va a ser así, vamos a hacer la publicidad de este tipo, así vamos a convencer a la gente de que inviertan en nuestro proyecto.
y es la persona que se encarga de la parte de los negocios. Luego tenemos a otra persona que es la que se encarga de las relaciones públicas, la que nos dice yo conozco a tal persona nos puede apoyar, le podemos vender aquí, podemos venderla allá, le voy a contar a mis amigos. Es la que genera movimiento, la que nos hace populares o famosos. Y esas dos personas normalmente son personas en el área administrativas y de ventas y de logística, y que se encargan de darle forma al proyecto desde un punto de vista comercial. Y luego viene el desarrollador, y el desarrollador normalmente es el que es el tipo tecnológico, es el tipo que sabe cómo se usa la tecnología, y por supuesto le dicen, bueno, vas a hacer el programa, vas a hacer el frontend, el backend, vas a hacer el diseño de la página. Se vuelve, además de desarrollador, se vuelve diseñador, pero además, como sabe utilizar la tecnología, se vuelve community manager, y es el que maneja las redes sociales, el que contesta los mensajes, el que levanta la página en Facebook, el que maneja el Twitter, el que contrata la publicidad online, los ads, y por supuesto es el que tiene mayor peso en la oficina porque es el que sabe cómo funciona el producto. Los primeros dos lo venden, y este tercero, el desarrollador, es el que sabe cómo se maneja y prácticamente es el que vive haciendo el proyecto. Entonces normalmente el desarrollador full stack no solo es desarrollador, sino que es una persona que tiene conocimientos en redes, o se asume que va a manejar las redes, se asume que nos va a conectar con los medios electrónicos, que nos va a conseguir publicaciones en blogs, y va a hacer muchísimas cosas más allá de solo programar. Entonces hay que tener también claro que nuestro papel como desarrollador de full stack es el de ser el soporte del desarrollo y del producto, el que entiende, hace, desarrolla, come, vive, sueña y todo lo tiene que hacer con el producto. Y bueno, aquí viene un problema muy interesante. Los programadores normalmente deberían saber programar, y sobre todo si se quiere ser un full stack web developer, que es alguien que lo debería saber prácticamente todo o un poco de todo, aunque no es experto, pues debería tener facilidad para adaptarse a distintos lenguajes, a distintas librerías, distintos frameworks, y saber muchísimas cosas. Y pasa algo muy curioso. Si ustedes ven o leen blogs de programación, como todo desarrollador que se respete debería hacer para mantenerse informado, van a encontrar que hay un caso muy particular de algo llamado Fizzbuzz. Entonces, si buscan en Google así Fizzbuzz, van a encontrar muchas entradas, y una de las más sobresalientes hacen la pregunta de por qué los programadores no pueden programar, y nos da una referencia de que el autor leyó en otro blog que había otro blog, o sea, ya van 3 niveles de complejidad, hay 3 niveles. El autor que cita al autor que cita al autor, son 3 niveles, así de tanta historia tiene, en donde decía que 199 de 200 entrevistados por un puesto de programación no podían programar, y la prueba que les ponía era un programa muy básico llamado Fizzbuzz. Y este programa es muy simple. Lo que hay que hacer es escribir los números del 1 al 100, tomar los múltiplos de 3 y escribir fizz en lugar del número, tomar los números del 5 y escribir buzz en lugar del número, y si es múltiplo del 3 y el 5, escribir Fizzbuzz. Entonces es una cosa muy simple. Si ustedes lo hacen a mano, escriben 1, 2, fizz, 4, buzz. Y de hecho Fizzbuzz es un juego para niños de primaria, para que aprendan a contar y todas estas cosas. Es elemental cuando les enseñan a los niños a contar los números y los múltiplos y los divisores y todas estas cosas. Entonces, si lo hacen a mano, debería ser un juego de niños. Sin embargo, hacerlo en papel no es lo mismo que hacerlo en la computadora. Entonces,
el resultado de estas pruebas, al menos en la experiencia de estas personas, era que incluso los programadores llamados senior, que son los programadores experimentados, que tienen años de experiencia, que han trabajado en proyectos muy grandes, incluso ellos tenían problemas para realizar este ejercicio. Y bueno, quien lee estos blogs, como les digo, pues, son programadores que se respetan, que saben, que se mantienen informados, que uno piensa o cree que realmente les interesa el área de programación. Y por supuesto, muchos de ellos en los comentarios escriben sus propias respuestas a la pregunta para demostrar lo sencillo que es. Y tristemente en este blog alguien publicó una respuesta, está escrita en Java, y 4 días después alguien le responde que el programa no funciona, porque FizzBuzz nunca está impreso en la pantalla. Imprimes Fizz, imprimes Buzz, pero la condición del ser múltiplo del 3 y el 5 al mismo tiempo nunca llega a cumplirse. En este momento no es necesario que entiendan el código si no saben de Java, pero la lógica es muy simple. Nos pregunta si el número es múltiplo de 3, nos pregunta si es de 5 o si es de ambos. Y como el programa es múltiplo de 3 la primera vez, ya no llega hasta segunda condición de que sea múltiplo de 3 y 5 al mismo tiempo. Y nunca se evalúa la parte de FizzBuzz. Por supuesto, este es del 2013, quizá esta persona acababa de salir de la escuela o estaba aprendiendo Java o cualquier cosa que uno pueda pensar. Quizá fue la primera vez que vio el ejercicio y no estaba preparado para hacerlo, estaba desconcentrado, estaba haciendo otra cosa. Y lo interesante es que hay respuestas que vienen desde las primeras publicaciones del FizzBuzz, por ejemplo esta del 2007, en donde alguien comenta, no, copia una respuesta de un comentario anterior y dice que hay algo erróneo en la solución. Y al final escribe, no sé si Python, dice no sé Python, pero este código parece que no llega a imprimir FizzBuzz. Bueno, aquí hay un pequeño error de tipografía, en lugar de escribir Fizz, escribe Biz, entonces FizzBuzz. Y se pregunta si Python es un lenguaje muy raro o si él está en un error. Y la conclusión a la que llega es que le gustaría estar en un error, porque sería muy triste ver que alguien no puede escribir en FizzBuzz. Y bueno, no es necesario ser un gran programador, no es necesario conocer todos los programas y todos los lenguajes para entender que la lógica que utilizan nunca va a terminar escribiendo FizzBuzz. Entonces tenemos una persona en 2007 que lo escribe mal, tenemos una persona en 2013 que lo escribe mal. Hay fácil 5, 6, 7 años de diferencia entre las distintas pruebas y la gente sigue sin poder escribir este ejercicio, que en principio debería ser muy sencillo de hacer. Bueno, ¿y qué tan malo no es poder escribir en FizzBuzz? Bueno, uno podría pensar que ese es un ejercicio muy simple, muy bobo y que jamás podría utilizarse para medir el nivel de programación de alguien, porque nunca vamos a tener un caso así en un servidor o en un programa ya profesional enterprise para una empresa que nos lo pida, para un programa ya con usuarios que tenga un propósito más claro y más específico. Entonces aquí otro blog que, aparte de los ya mostrados, también analiza el problema del FizzBuzz. Nos dice por qué este ejercicio es tan interesante, y hay 4 razones por las cuales este ejercicio nos puede decir si un programador sabe o no programar. La primera es que toma un grupo de datos y itera sobre ellos, es decir, manipula una serie de datos, acumula información sobre ese grupo. Por ejemplo, la información aquí es si es múltiplo de 3, de 5, si es múltiplo de ambos, esa es la información relevante. Podríamos pensar si es una oferta, si es un algoritmo que dé relevancia, que pueda clasificar
las preferencias, que nos permita relacionar alguna información con otra, por ejemplo en el caso de los blogs, donde dan notas relacionadas, como decía en el principio, de Facebook, que nos dice cuál es lo más relevante para nosotros, de una tienda electrónica en la que nos da un paquete de compras que dice la gente compra esto en grupos o en paquetes, o otras personas que han comprado lo mismo que tú y también han comprado esto otro. Entonces siempre es importante obtener la información de los datos. Nos provee una alternativa cuando no hay información. Si esto yo lo interpretaría como la toma de decisiones, saber qué hacer cuando ya tenemos esa información, saber qué hacer. Y 4, produce una salida, produce un resultado que es útil para el usuario. Si nosotros procesamos muchos datos y al final el procesamiento de estos datos no generan algo útil, pues no tiene caso, ¿no? Nosotros queremos solucionar algún problema y por eso estamos procesando los datos. Y bueno, la conclusión a la que llega es que quien no sabe programar este ejercicio en realidad no domina las bases de la programación, y que nadie que no lo pueda realizar consigue un trabajo. Y bueno, en este caso su nivel de proficiencia de los candidatos a la entrevista fue más alto, fue del 40%, no es tan grave como decir 199 de 200 fallan, es más alto. Aquí 4 de 10 sí lo pasaron, pero el problema es que estos 4, o más bien dicho estos 10 que se presentaron en la entrevista, tenían una formación universitaria en algún ámbito de la computación. Muchos de estos tenían años de experiencia, muchos de estos tenían un portafolio donde mostraban su participación en proyectos grandes, y todos habían ya sido preevaluados por una compañía. Es decir, una persona que pasa todos estos filtros, que tiene una educación, que tiene experiencia, que ha participado en proyectos grandes, que ha sido seleccionado de forma previa por una empresa para llegar a la entrevista final, pues debería saber programar. Y en realidad 4 de cada 10 pueden programar y los otros 6 no. Y eso sí es algo muy impactante, al menos en estas estadísticas que nos muestran. Entonces yo quiero, antes de enseñar a programar y antes de empezar a hablar de diseño web, de programación web, de cómo ser un programador, pues dejar claro unos principios básicos que nos permiten programar bien, mentalizarnos y así empezar con el pie derecho y entender qué es lo que está bien y lo que está mal cuando uno programa. Entonces el primero, que es KISS, nos dice que hay que mantener las cosas simples. Podremos hacer sistemas muy complejos y muy rebuscados, pero estos sistemas son propensos a errores, y por supuesto cazar un error en un programa como el Facebook, que a lo mucho tendrá 15 o 20 líneas de código fuente, es muy simple, pero buscar un error en un programa, en un sistema que ya tiene más de 2000, 3000 líneas de código fuente, empieza a ser complicado. Y no es muy difícil en estos proyectos llegar a ver más de 10, 15 o 20.000 líneas de código fuente. Entonces, si hay un error, una falla, y buscarlo se vuelve muy complicado. Además, añadimos muchísima complejidad cuando quizás nuestros requerimientos podrían ser mucho más simples. El otro principio básico de la programación es JAGNI, Joint Con Needed, que sirve para crear un balance a la hora de programar. Uno no va a programar una aplicación enorme y gigantesca en la primera vez. Uno siempre lanza una beta para probar las funciones básicas y luego crea un equipo especial para desarrollar una función específica, crea varios equipos, o si es un solo programador, como en este caso, para una empresa que no se puede dar el lujo de crear grupos de desarrollo para focalizados en una sola característica, bueno,
siempre hay que estar centrados. Una persona puede desarrollar un sistema muy grande con una cantidad de funciones enorme que haga de todo, pero la realidad es que quizá no lo necesitamos, quizá no es necesario considerar todas las funciones o todas las opciones o todos los casos, y podemos restringirnos a un solo caso muy específico, y si ya la necesidad nos los demanda, pues ir expandiéndonos. Es como una persona que quiere hablar todos los idiomas y trata de hablar realmente todos los idiomas. Bueno, es más fácil aprender primero inglés porque es el idioma universal, luego aprender alemán porque se utiliza mucho en los negocios, luego aprender chino porque además los chinos ya se están expandiendo y quizá muchos lo consideran el próximo lenguaje universal, y no aprender todos los idiomas. Si uno lo hace en su tiempo libre como una cosa personal, pues no hay ningún problema, pero ya en un trabajo hay que estar muy focalizados porque además eso nos hace perder mucho tiempo. Quizá no lo necesitemos, y en realidad si no lo necesitamos no hay necesidad de invertirle tanto tiempo. Otra regla básica es la de DRY, no te repitas a ti mismo, don't repeat yourself, que básicamente se ocupa igual para evitar la complejidad del código. Si nosotros vemos una función que se repite 3, 4, 5 veces, quizá esa función, o mejor dicho, implementamos la misma función en varios lugares al mismo tiempo, quizá esa función se pueda definir en un solo lugar y solo la tengamos que llamar en lugar de repetir todo el código. Y esto normalmente cuando en un código vemos que estamos haciendo lo mismo 3 veces, es como una regla de oro. Si estás haciendo lo mismo 3 veces, quizá tengas que abstraerlo en una función y solo llamar a la función en lugar de generar la misma lógica de programación en varios lugares al mismo tiempo. Entonces, a la hora de diseñar una plataforma o un programa, son principios básicos que hay que seguirnos. Separation of concerns, que lo que nos dice es que cada unidad básica de programación, llamémoslo módulo, llamémoslo app, llamémoslo librería, framework, lo que sea, todas estas tienen que seguir o buscar solucionar un problema en específico. Está DRY, está Die, Duplication Disable, que es más o menos la misma idea, no hacer lo mismo 2 veces. Si podemos tomar un paquete o una librería que ya soluciona el problema, pues en lugar de escribir la nuestra, quizá podemos usar código de alguien más para evitar escribir lo mismo y evitar perder tiempo. Está Kiss, está Jagni, y por último está Worse is Better, que es como la excepción a la regla. Algunas veces tendremos que romper las reglas y sacrificar estos principios solamente si en realidad vemos un beneficio en ello, ¿no? Esta regla dice peor es mejor. Si nosotros calculamos un tiempo de desarrollo de 1 año para implementar todas nuestras funciones y un tiempo de desarrollo de 3 meses implementando las funciones realmente esenciales y básicas, bueno, es mejor presentar una beta con 2 o 3 funciones básicas a esperar 1 año con 5, 10 o 15 funciones. Pues podemos construir en la marcha las demás funciones e irlas implementando y evitar este retraso en el tiempo. Será peor porque no está pulido y no está terminado, al menos como está conceptualizado con todas las funciones, pero funciona. Entonces worse is better. Algunas veces es mejor sacrificar algo en beneficio ya sea de la funcionalidad, del tiempo, de la rentabilidad. Quizá el día de mañana sale un nuevo framework, que es lo que muchos programadores hacen, ven un nuevo framework y quieren migrar todo el sistema a este nuevo framework porque es mejor o porque dicen que es mejor, pero es un proceso muy costoso. Entonces quedarnos con esta opción que ya está aprobada y aunque sea viejita y aunque no sea lo más trendy y lo más de moda y no sea lo que la gente cool hace,
bueno, pero ya está funcionando y es mejor seguir con lo que funciona. Es la forma en la que podemos decidir la excepción a la regla. Y por último viene TDD. TDD no es un principio, sino digamos un marco de trabajo, una forma de trabajar que se basa en hacer pruebas antes de desarrollar. Escribimos una prueba que falla, hacemos el código que pasa la prueba y luego hacemos la refactorización, que es escribir el código de forma más bonita, aplicar este principio de dry. A lo mejor nuestro código la primera vez que lo hacemos se repite mucho y de repente ya vemos que podemos abstraer alguna función, y entonces hacemos dry, hacemos una refactorización, escribimos una librería de funciones utilitarias, reducimos el tamaño del código, cosas por este estilo, y luego de nuevo hacemos las pruebas, fallan, las pasamos. Esto no es muy claro así explicado en palabras, tendrían que verlo, y de hecho el enfoque de programación de este curso está muy unido al TDD, entonces ya van a ver cómo funciona. Por mientras es importante decir que TDD es eso, es definir nuestras expectativas, qué es lo que queremos que haga el sistema, ver que nuestro sistema lo falla porque no lo hemos programado, incluso no tenemos la función que haga lo que queremos, pero bueno, como ya tenemos el resultado, ya sabemos contra qué compararlo. Una vez que tenemos esta comparación de esto es lo que le doy al sistema, esto es lo que espero que me entregue, hacemos el código y vemos si realmente nos entrega lo que queremos. Así funciona TDD. Entonces TDD va a hacer que nuestros proyectos sean asombrosos, sí. Nos va a evitar problemas, sí. ¿Por qué? Porque todos estos errores que se dan cuando uno programa se evitan con TDD. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos cazando los errores desde el momento de programación. No hay que esperar a que se acabe la programación para empezar a hacer las pruebas, empezar a usarlo, empezar a ver dónde están las fallas. De antemano estamos buscando las fallas o más bien estamos dando la pauta de qué es lo correcto, y estamos viendo las fallas y corrigiendo las fallas en tiempo real. Entonces ya no va a haber o se va a limitar muy poco esta búsqueda de bugs después. Y bueno, muy poca gente actualmente utiliza TDD. Normalmente uno piensa, bueno, voy a hacer mi programa, así quiero que funcione, lo tiene uno en la mente, empieza a codear, escribimos el código, ya está muy bonita nuestra plataforma y lo empezamos a usar y vemos que hace lo que quiere. Pero es muy subjetivo, porque quizá algo ahí está mal y no lo vemos porque no hemos usado al 100% el sistema. Y cuando uno habla de TDD con otros programadores, normalmente termina siendo una cosa muy triste porque nadie lo usa y parece muy complicado de hacer y muy obstrusivo y no parece lo correcto en primera instancia porque no estamos acostumbrados a ello. Pero no hay que ser pesimistas, hay que ver las partes buenas, y si nosotros lo hacemos bien, pues bueno, el simple hecho de saber que nosotros lo estamos haciendo bien es suficiente para que lo hagamos bien. No hay que buscar la aceptación de los demás. Y en este curso es un curso muy especial, muy distinto a todos los otros cursos que pueden llegar a ver, porque les voy a enseñar a programar primero con TDD y segundo sobre la marcha. Es decir, no me voy a parar a explicar cómo funcionan las cosas antes de y ya después hacer ejercicios para confirmar, sino que me voy a poner a hacer los ejercicios directamente, y ya después, una vez que estemos en los ejercicios, voy a explicar cómo funciona el código. Y hay una razón muy especial por la cual voy a hacerlo de esta manera. Entonces me vengo aquí al navegador web, esperamos que abra.
No quiero abrir el internet. Oh, abrí demasiados. Ajá, me vi un poco desesperado. Bueno, aquí en la lámina, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, tengo aquí algo que se llama SAS. Este es un utilitario para el desarrollo de CSS. Me vengo aquí. Oh, se murió. Bueno, voy a buscar SAS. Perfecto, SAS. Aquí tenemos a SAS. Aquí está SAS, CSS con superpoderes. Y vamos a ver aquí. Nos dan las características. Es compatible con CSS, se utiliza en la industria, tiene una comunidad muy grande, tiene varios frameworks. Vale. Hacer niños cool y utilizar SAS. Entonces vamos aquí a aprender SAS. Vamos a ver cómo se utiliza SAS y la hoja de guía nos pone aquí SAS, nos dice cómo utilizar SAS y nos pone un ejemplo, nos pone el lenguaje de SAS, nos dice así son las variables, así se utilizan, esto es como termina luciendo el CSS, nesting, cómo hacer nesting, nos dan el ejemplo, nos dice cómo son los partials y nada más nos avientan frasecitas y cosas aquí muy pequeñas. Realmente no es una guía, no es un tutorial paso a paso. Entonces muchísimas de estas guías vienen con ejemplos, ¿no? Aquí viene el ejemplo y esperan que uno entienda a partir de ejemplos cómo funciona el lenguaje. Nos vamos a Bourbon. Bourbon es un framework de SAS. Nos vamos a los docs, a la documentación. Y aquí vemos lo mismo. Nos da los mixins, nos dice animación y nos da un ejemplo, nos da el demo. Igual aquí nos da una explicación muy breve. Bla 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 bla. Nos da igual la explicación y el ejemplo breve, nos da la explicación y el ejemplo breve, la explicación y el ejemplo breve. Entonces muchísimas de estas tecnologías vienen con una guía que es la explicación brevísima y el ejemplo. Entonces hay que aprender a programar utilizando los ejemplos. Esa es la forma en la que se manejan todos estos frameworks y librerías y sistemas en la vida real. Te dan la explicación muy breve, te dan el ejemplo y esperan que tú entiendas cómo funciona. Entonces, si así funciona en la vida real, pues lo más práctico es aprender cómo se hace un programa utilizando esta metodología para irse acostumbrando. Porque si pongo un tutorial muy simple y muy bonito, a la hora de enfrentarse a estos frameworks, uno va a decir, bueno, ¿y dónde está el tutorial? ¿Dónde está la guía? ¿Dónde está el paso a paso?
Por supuesto, hay muchas cosas que hacen las comunidades, hay tutoriales de lo que uno se imagine, pero algunas veces hay algunas, por ejemplo, en Django hay algo que se llaman apps, y muchas de estas apps son paquetitos de funcionalidad. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos muchas apps, y muchas de estas apps vienen así. Viene aquí Django Xadmin, nos viene la información. Por ejemplo, este no trae documentación, entonces tendría uno que meterse aquí al repositorio. Está en GitHub, nos metemos aquí, lo leemos, tenemos problemas, y como son apps un poco pequeñas, no son frameworks gigantescos como podría ser Angular o Django o Ruby on Rails, pues no hay mucha información afuera, y también nos vemos forzados a aprender cómo funciona. Por ejemplo, aquí esta página nos manda a un lugar que no, al parecer no es el de la aplicación, y bueno, tendríamos que aprender cómo funciona, incluso un poco peor. Ni siquiera nos da el resumen, sino tendríamos que meternos aquí, leer el código fuente, ver qué es lo que está haciendo. Y esto pasa en la vida real, por eso estoy utilizando el navegador de internet para mostrarles los paquetes, para que vean que realmente así sucede en la vida real. Algunas veces nos enfrentamos a paquetitos, a librerías que vienen sin información, que la página oficial ya se cayó, que no encontramos información sobre el mismo. Por ejemplo, aquí puedo buscar Django Xadmin. Aquí veo que sí hay documentación, y hay algún tutorial aquí algunas preguntas en Stack Overflow, pero siempre va a ser un problema encontrar información en este tipo de paquetes que no son tan grandes, y que nos van a obligar a leer el código fuente. Ni siquiera nos van a dar esta guía de resumen, ejemplo, sino que nos van a hacer leer el código fuente. Entonces sí es importante aprender a utilizar los paquetes, a leer el código fuente y a utilizar lo que tenemos disponible a la mano. No siempre vamos a tener una guía, un tutorial, no siempre vamos a tener un paso a paso. Entonces, si desde un principio podemos aprenderlo, pues qué perfecto. No voy a dar la explicación paso a paso, guía a guía, como todos los tutoriales. Va a ser yo programando, y voy a explicar las partes que sean relevantes para que entiendan lo que se hace. Entonces aquí, en principio, como les decía, está el FizzBuzz. Hay muchísima información en internet, muchos programas aquí, porque los programadores no pueden programar, Rosetta Code. Aquí hay implementación de FizzBuzz en muchísimos lenguajes, FizzBuzz el famoso. Aquí hay una versión de broma que un grupo de programadores hicieron, FizzBuzz Enterprise, que es un paquete de una complejidad asombrosamente grande, que es lo que utilizaría una empresa si realmente hicieran un FizzBuzz. Aquí hay una solución para JavaScript. Entonces voy a empezar con algo que se llama Code Kata. Vale, una kata de programación viene a ser un ejercicio de programación que le ayuda a los programadores a mejorar o incrementar sus habilidades a través de la práctica y la repetición. Vamos a hacer catas de código para aprender a programar en esta primera parte, para que al menos si un día se llegan a encontrar en una entrevista de trabajo y les dicen quiero que me hagas un FizzBuzz, sepan hacerlo y sepan hacer otros ejercicios básicos y dominen el arte de la programación.
Entonces en el siguiente video voy a empezar ya con la primera carta y con la explicación de lo que es TDD en forma.